En 1969, en uno de los países más poderosos del mundo, un hombre sin estudios, sin dinero y sin una posición social real, logró algo que todavía hoy resulta difícil de comprender. Charles Manson convenció a otras personas de entregar su voluntad completa sin usar amenazas, sin armas y sin encierro físico. Ellos podían irse en cualquier momento, pero no lo hicieron. Esta no es solo una historia criminal. Es una historia sobre control psicológico, sobre vacío emocional, y sobre lo que ocurre cuando alguien encuentra personas que buscan sentido, y les ofrece una mentira envuelta en amor. Charles Mills Manson nació en 1934. Su llegada al mundo estuvo marcada por el abandono desde el primer día. Su madre, muy joven y con una vida caótica, no pudo, o no quiso, hacerse cargo de él de forma estable. Durante su infancia, Manson fue movido de un lugar a otro. Nunca desarrolló un apego seguro. Nunca aprendió límites sanos. Nunca tuvo una figura que le enseñara empatía de manera constante. En lugar de eso, aprendió algo diferente. Aprendió que las personas son herramientas. Desde temprana edad mostró conductas problemáticas. Mentía con facilidad. Manipulaba. Robaba sin culpa aparente. No era un niño fuerte. No era especialmente brillante. Pero observaba. Escuchaba. Y copiaba lo que veía funcionar. Gran parte de su juventud transcurrió entre instituciones y prisiones. Y fue ahí, irónicamente, donde empezó a formarse el personaje que el mundo conocería después. En prisión aprendió a tocar guitarra. Pero más importante aún, aprendió a hablar. A construir discursos. A usar silencios. A repetir ideas hasta que parecieran verdades. Leyó fragmentos de textos religiosos, filosofía oriental, psicología básica y música popular. No para comprenderlos, sino para mezclarlos. Cuando salió, a finales de los años 60, el contexto social era perfecto. Estados Unidos vivía una crisis de identidad. La juventud rechazaba la autoridad. La guerra generaba miedo y rabia. Las drogas circulaban como puertas a nuevas experiencias. Y Charles Manson entendió algo clave. Las personas no buscaban respuestas racionales. Buscaban pertenencia. Así empezó a atraer seguidores. No ofrecía reglas estrictas al principio. Ofrecía aceptación total. Les decía que eran especiales. Que la sociedad los había rechazado injustamente. Que juntos eran libres. De esa forma nació The Family. No había membresías formales. No había contratos. Solo una condición real. Creer en Manson. Entre los integrantes más cercanos estaban Susan Atkins, una joven profundamente vulnerable. Patricia Krenwinkel, con una fuerte necesidad de aprobación. Leslie Van Houten, inmadura emocionalmente. Y Charles Tex Watson, quien se convertiría en una figura clave. Manson no gritaba órdenes. No imponía castigos visibles. Su método era más sutil. Aislaba a sus seguidores del mundo exterior. Ridiculizaba a sus familias. Destruía su identidad previa. Les repetía que la sociedad estaba enferma. Que solo ellos veían la verdad. Que él no era su líder. Pero que sin él estarían perdidos. Poco a poco, las decisiones individuales desaparecieron. La ropa, el lenguaje, las ideas, todo comenzó a parecerse. Dormían poco. Consumían sustancias que alteraban la percepción. Escuchaban los mismos discursos una y otra vez. En ese estado, la realidad se vuelve maleable. Manson hablaba obsesivamente de una supuesta guerra inevitable. Una confrontación total que, según él, destruiría el orden actual. A esta idea la llamó Helter Skelter. La interpretaba como una señal oculta en la música de The Beatles.
Según su visión distorsionada, los mensajes estaban dirigidos exclusivamente a él. Esto no era una creencia aislada. Era el eje central de su discurso. Les decía que debían prepararse. Que el mundo pronto colapsaría. Que solo Da Family sobreviviría. Y que él los guiaría después. Lo más perturbador es cómo esta idea se volvió incuestionable dentro del grupo. Cualquier duda era vista como debilidad. Cualquier pregunta como traición. En 1969, esa narrativa llegó a un punto crítico. Manson comenzó a decir que la guerra no estaba ocurriendo lo suficientemente rápido. Que había que empujar a la sociedad hacia el caos. Aquí ocurre algo fundamental. Manson no actuó directamente. Se mantuvo al margen. Observó. Ordenó. Probó hasta donde llegaba su control. Y llegó más lejos de lo que nadie imaginó. Los hechos que ocurrieron después estremecieron al país entero. No por su descripción explícita, que incluso hoy se evita detallar, sino por el contraste. Jóvenes sonrientes. Palabras de amor. Actos completamente desconectados de la empatía. Cuando los responsables fueron detenidos, algo llamó profundamente la atención de los investigadores. Muchos parecían no entender completamente la gravedad de lo ocurrido. Reían. Cantaban. Repetían frases de Manson como mantras. Era evidente que no actuaban como individuos. Actuaban como extensiones de otra mente. El juicio fue largo y perturbador. Charles Manson se comportaba como si aún tuviera el control. Interrumpía. Desafiaba. Miraba fijamente al público. Incluso frente a una condena definitiva. No mostró arrepentimiento genuino. Para él, siempre fue víctima. Siempre fue incomprendido. Fue condenado a cadena perpetua. Nunca volvió a salir. Pasó décadas en prisión. Con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo cultural oscuro. Música, libros, documentales. Muchos intentaron entenderlo. Murió en 2017. Pero su influencia no desapareció con él. Hoy, su caso se estudia como uno de los ejemplos más claros de manipulación psicológica extrema. No porque fuera único, sino porque fue efectivo. Y esa es la verdadera lección inquietante. Charles Manson no tenía poderes sobrenaturales. No tenía una inteligencia extraordinaria. Tenía algo más peligroso. La capacidad de decirle a otros exactamente lo que necesitaban escuchar. En el momento adecuado. Su historia no trata solo de él. Trata de la vulnerabilidad humana. De la necesidad de pertenecer. Del peligro de entregar el pensamiento crítico. Porque el control no siempre llega con cadenas. A veces llega con abrazos. Con palabras suaves. Con promesas de sentido. Y eso es lo que hace que esta historia siga inquietando. Décadas después. Porque demuestra que el verdadero peligro no siempre se ve como tal. A veces sonríe. A veces canta. Y a veces dice que te ama. Y así llegamos al final de esta historia, un mundo lleno de misterios, secretos y cosas que desafían la lógica. Si te fascinó lo que descubrimos hoy, regálanos un like y suscríbete para no perderte ninguna leyenda, crimen o encuentro sobrenatural que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees.